ejemplos de valentía, coraje y decisión que buscaron el derecho más importante de la humanidad, la libertad. ¡Que vivan los héroes patrios! ¡Que viva Puebla! ¡Que viva México! Cada año, en conmemoración de la independencia de México, se colocan diversos adornos por la ciudad. Poco a poco la decoración ha ido mejorando al grado de crear todo un circuito turístico. Tanto así que este año me ha ganado la curiosidad. Pues además de las luces, cada noche hay una proyección que narra la historia de la independencia en el Palacio Municipal. Y ya que el turibús abarca la mayor parte del recorrido, decidí abordarlo por primera vez y disfrutar de la vista. La ciudad de Puebla se fundó el 16 de abril de 1531, en este valle antiguamente llamado Cuetlaxcoapan, que en náhuatl significa lugar en donde las serpientes cambian de piel. La fundación de Puebla se realizó en un lugar donde no había asentamiento de indios, debido a que se planeaba una ciudad exclusiva para españoles. Sin embargo, la escasa población española requería el servicio de abundante mano de obra para la construcción de la ciudad, por lo que grupos de indígenas provenientes de los pueblos aledaños a la ciudad fueron distribuidos alrededor de la traza española, formando lo que actualmente conocemos como los barrios poblanos. El tranvía panorámico que abordé fue el de Barrios Antiguos, el cual tiene un costo de 100 pesos por persona y dura alrededor de una hora, comenzando desde el Zócalo para recorrer los alrededores del centro histórico, San Francisco, los fuertes de Loreto y Guadalupe, para concluir en el punto de inicio. Durante el viaje te narran la historia de los lugares más emblemáticos de la ciudad. El tranvía tiene buen espacio, está limpio, el personal fue atento y a pesar de la lluvia, pude disfrutar del recorrido sin problemas. Frente a ustedes, uno de los espacios más bohemios de la ciudad, el barrio del artista. Aquí encontrarán 45 talleres de pintores y escultores trabajando y creando piezas únicas, así como cafés con música en vivo y en ocasiones incluso obras de teatro al aire libre. En lo personal no se me hizo caro y me parece una muy buena opción para conocer a grandes rasgos las calles de Puebla. Así al terminar puedes volver a la parte que más te haya gustado y no perder tanto tiempo. Como puedes ver, la decoración del Zócalo es más que suficiente para disfrutar la noche. Y si no te interesa el turibús, al menos no te pierdas el show. Respaldados por sus tropas, se reunieron para sellar la paz. El 24 de febrero de 1821, Iturbide proclamó el Plan de Iguala, en el que se establecía la independencia del país y la forma en que se gobernaría sobre tres principales garantías. Hay 3 proyecciones diarias, una a las 8, otra 8:30 y la última a las 9 de la noche. Duran aproximadamente 15 minutos. Ciertamente nunca he sido un ferviente de las fiestas patrias, pero amo las luces. Así que si tienes la oportunidad, deberías darte una vuelta por el Zócalo o los fuertes de Loreto, pues ya sea solo o en compañía, sin duda pasarás una linda noche.